El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Hay agradecimiento que en este día el Señor tiene cuidado especial de la familia. Es por eso que en este día se está llevando el culto familiar. Todos los jueves de las 5 a las 6 se lleva, hermanos, la familia, la institución sagrada del Señor. Este día, querido hermano, Dios va a hablar al corazón, Dios va a hablar a los padres, Dios va a hablar al hogar. El título de este mensaje que Dios va a dar a la familia se llama Influencias y ejemplo de los padres. La influencia que damos y el ejemplo que damos a los hijos es importante para el crecimiento espiritual o para que los hijos también se alejen del Señor. Por eso es importante, querido hermano, que al estar escuchando la palabra de Dios, vayas y compruebes con un escrito está lo que el Señor está ministrando. Siempre, hermano, comprueba lo que se testifica y cada vez que veas que es la palabra de Dios, un amén, y ese amén será elevado a la gracia de Dios. Querido hermano, en este día estamos agradecidos al Señor y damos la bienvenida a las familias. Por medio de vía Skype, aquí desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio, querido hermano, por la bendición de Dios, estamos este día con el agradecimiento a Dios por su fidelidad y su misericordia. Este día, Sergio, el Señor va a hablar a la familia, pero sobre todo a los padres. ¿Qué ejemplo y qué influencia llevamos a la casa y cómo esa casa va a estar llena, ya sea de negativo o de positivo? Amén, así es. Un tema muy importante, hermanos, porque estamos hablando acerca de la unidad de la familia. Recordemos que nuestro Señor estableció como un monumento de su creación la familia, desde el jardín del Edén.
Y la familia siempre ha sido atacada y seguirá siendo atacada, porque el adversario lo sabe, que si divide a la familia, divide a la iglesia y divide a la humanidad. Pero antes de entrar al tema, hermanos, como siempre, vamos a pedir la presencia del Santo Espíritu de Dios para que sea Él quien venga y quien nos ministre a través de lo que está registrado en su santa palabra. Es por eso que vamos a invocar su santa presencia y le invitamos a usted, hermano, que nos acompañe puesto de rodillas para que clamemos y pidamos a que Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, que escudriñe lo más profundo de nuestro corazón y que toda necesidad, que toda petición que se eleve en esta hora, Él la pueda recibir, siempre y cuando nosotros ya nos hayamos arrepentido de nuestras faltas. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos acompañe en esta oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos confiadamente hacia tu trono de la gracia. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Agradecido, Señor, por el precioso don de la vida que tú nos prestas. Pero también, Señor, venimos ante ti, Señor, confesando nuestras faltas. Las reconocemos, Señor. Nos arrepentimos de ellas. Y en este momento te pedimos que tengas a bien inclinar tu oído santo y que toda ofensa que hemos hecho en contra de ti, en contra de nuestro prójimo, Señor, a través de todo pensamiento, a través de toda obra, de toda omisión, tengas a bien perdonarla, Señor. Tú conoces nuestra naturaleza porque viviste en ella y sabes, Señor, que hasta con la vista pecamos. Es por eso, Señor, que nos avergonzamos de nuestra conducta. Por favor, Señor, perdónala. Ya no la traigas más a memoria. En el nombre de Jesús, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Pidiéndote que tengas a bien, Señor, inclinar tu oído santo y que todo ruego, que toda súplica, que todo clamor que se eleve en esta hora, Señor, tú lo puedas considerar, Señor, y conforme a tu divina voluntad, Señor, mandarnos una respuesta. Es por eso, Señor, que clamamos a ti, Señor, por misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que en este tiempo de culto familiar, Señor, tú nos hables, tú nos ministres a través de lo que está registrado en tu santa palabra. Y es por ello, Señor, que nosotros venimos delante de ti, pidiéndote que prepares oídos espirituales, pero sobre todo un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a escuchar lo que tu santa palabra de Dios dice. Por favor, Señor, trae fortaleza a aquel que está en debilidad. Trae sanidad a aquel, Señor, que está enfermo. Trae reconciliación, Señor, en aquella relación rota. Regresa a los hijos, Señor, que han salido del hogar de una manera rebelde. Considera, Señor, nuestra necesidad delante de ti. Pero sobre todo, Señor, te hemos pedido perdón por nuestras faltas. Y con esa confianza, Señor, que tú nos has perdonado, te solicitamos, Señor, de nuestro clamor delante de ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe en este tiempo de culto familiar y que sea Él quien venga, que nos ministre, que nos enseñe, que nos redarguya, Señor. Todo para glorificar tu santo y bendito nombre. Y todo esto, Señor, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento en este día. Y la palabra de Dios, hermano, es la base del ministerio de oración, del culto familiar, lo que Dios pide para la casa, para el matrimonio. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3. Lleva, hermano, este versículo y pide a Dios que Dios dé gracia. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, la bendición de una madre es ese hijo, pero ese niño, hermano, es para que nosotros seamos mayordomos. Cuidemos lo de Dios, más cuando son pequeñitos, más cuando son bebés, hermanos. Que ese calor sea el de la madre, que esa enseñanza sea el de la madre, que esa influencia sea de la madre, porque lleva el consejo divino de Dios. El Señor demanda a las madres que cuidemos a los niños.
Por eso el Señor dice en Proverbios, instrúyelo en mi camino, y cuando fuere grande, no se apartará de mí, no será vergüenza de la madre. Por eso es importante, hermanos, influencias que vengan de parte de Dios. Cuando se abre la palabra de Dios, el consejo divino se dará y la madre, por amor a Dios y por obediencia, será de bendición para ese pequeño. Por eso este es Salmo 127:3, herencia del Señor son los hijos. Entonces, este día, hermanos, Dios va a hablar a la casa. Las influencias y el ejemplo de los padres. Estamos llevando el culto familiar, Sergio Huerta, expuestos a la palabra de Dios, que Dios hable. Cada vez, hermano, en el culto familiar, entre más la palabra de Dios nos hable, esa palabra va a penetrar. Entre menos palabras humanas, hermano, que Dios edifique la casa. Amén. Así es, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos enseña cuál debe ser la influencia de los padres y el ejemplo de los padres dentro del hogar. Amén. Queremos unos hijos de bien, tenemos que educarlos en el hogar. Amén. Tenemos problemas con los hijos, tenemos que recurrir a su santa palabra para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos conduzca, para que ilumine nuestra mente, para poder decir palabras precisas y corregir en el amor de Dios. Es por ello, hermanos, que nosotros necesitamos ministrar en el hogar, porque un hogar fortificado, hermano, hace una humanidad fortificada. En estos tiempos que estamos viviendo de confinamiento en los hogares, es una muy buena oportunidad donde Dios nos muestra cómo nosotros como padres debemos de adquirir la responsabilidad que Él ha depositado en cada uno de nosotros, tanto el padre como la madre, para poder instruir a los hijos. Es por esto, hermanos, que en este día vamos a considerar ese tema de la influencia y el ejemplo de los padres en el hogar. La palabra influencia, hermanos, quiere decir ejercer un predominio o una fuerza moral. Cuando usted es influenciado por algo o usted influencia a alguien, es voluntario. Muchas veces, hermanos, en nuestra moralidad queda impregnado un ejemplo, una palabra, una obra que hace un impacto en nuestro corazón y nosotros la aprendemos y somos influenciados por ello. Tenemos que hacer aquí tenemos que señalar que hay influencia positiva y negativa. Pero si estamos hablando en un lugar cristiano, vamos a asumir que toda la influencia que tanto el padre como la madre dan van a ser influencias positivas. Y el ejemplo es una conducta en la cual nosotros debemos de imitar. Es por ello que en el hogar, hermanos, el hijo aprende influenciado por la conducta del padre y lo toma como ejemplo. Qué responsabilidad tan grande, hermanos, del padre y de la madre en el hogar es conducirse en el amor de Cristo. Hablar como Cristo hablaba, conducirse como Cristo hablaba, corregir como Cristo lo hacía. Y toda esa influencia, hermanos, va a formar un carácter de nuestros hijos. Hay ocasiones, hermanos, en que la corrección se debe de dar, pero nosotros debemos de saber cómo darla. Toda corrección, hermanos, debe ser con amor. No debe ser con malas palabras, con ofensas, y mucho menos, hermanos, castigar o correr de la casa a quien nos ha ofendido. Eso no es nada cristiano. Por ello, la Biblia nos va a mostrar, hermanos, cómo debemos de resolver los problemas familiares. Yo preguntaría, ¿quién no tiene problemas en su casa? Con su cónyuge, con sus familias, con sus hijos. ¿Quién no tiene problemas? Ese trabajo, hermanos, es del adversario. Pero Dios nos ha puesto en nuestro hogar, hermanos, como sacerdotes de casa, para que nosotros podamos ejercer una influencia y una enseñanza que esté basada en lo que es la palabra de Dios. Es por ello, hermanos, que los padres somos responsables de conducir, de instruir, de enseñar y de educar a los hijos. Y esto lo tenemos que hacer con amor y en un sano juicio que solamente nos va a conceder
el Señor a los padres responsables. Amén. Y es ahí donde empieza la educación, en el hogar, con el ejemplo de los padres. Amén. Cuando se habla de este momento que la familia pasa, hay conflictos, hay divisiones. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a las familias al hogar, hermano. Y esto no es casualidad. Dios desea que en el hogar se testifique su amor. Y cuando hay correcciones, hermanos, muchas veces se malentiende cuando dicen que la vara enderece al niño. Y el padre confunde que la vara es lastimar a golpes con ira, cuando la vara quiere decir autoridad respaldada en la palabra de Dios. Cuando tú instruyes al niño, hermano, lo vas a hacer en el orden que Dios da. Explicar al niño la corrección y por qué se está disciplinando. Pero no es como en nuestros países nos han educado. A base de golpes vas a entender, a base de someterte a lo que yo diga, lo vas a hacer. Así no, hermano. Eso va a traer con el tiempo una rebeldía en el niño. Y cuando esté grande, no te va a querer ni escuchar ni saber nada de ti. Es más, hay niños que ya teniendo 13, 14 años, hasta golpean a los padres. Al tú por tú se ponen. Pidamos a Dios que la gracia de Dios instruya en este día lo que se dice, influencias y ejemplo de los padres. Así es. Entonces decíamos, hermanos, que toda corrección dentro de la casa para poder influenciar y darle un ejemplo positivo a nuestros hijos debe de ser con amor y en justicia, Amén. con un sano juicio. Amén. Pero debemos de entender qué significa el juicio o la justicia. El juicio o la justicia, hermanos, explicándolo de una manera breve y concisa, quiere decir darle a cada uno lo que le corresponde. Hace usted obras buenas, va a tener usted una bendición. Hace usted obras malas, va a tener usted una paga. Y el juicio que los padres deben de dar debe de ser un juicio que proviene de Dios. Pero para poder dar un juicio, hermanos, tenemos que medirlo con la regla de la fe. Y esa regla es la santa palabra de Dios. Y esto no lo decimos nosotros. El mismo rey David, hermanos, clamaba por un sano juicio para que sea justicia en su hijo. Y vamos a leerlo aquí en el Salmo número 72, versículo 1 y 2, donde por palabras inspiradas del Espíritu Santo, el salmista decía: oh Dios, da tus juicios al rey. O sea, él mismo pedía por los juicios. Y tu justicia al hijo del rey, a Salomón, su hijo. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. David, hermanos, le pedía a Dios por su hijo, Salomón, que obrara con justicia en su pueblo. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo tenía con David. Porque David pedía el sano juicio de Dios. Salomón había sido instruido por su padre y ahora a él le tocaba aplicar lo que había aprendido en su casa. Y ahí vemos, hermanos, la influencia y la enseñanza en el hogar. Es cierto, David, también Salomón, tuvieron debilidades, cometieron faltas, pero después se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero por eso que David clamaba por el sano juicio de Dios y que fuera una influencia y una enseñanza para su hijo Salomón. Aún en los últimos días de su vida, el rey David pedía el favor divino para su hijo Salomón. Vamos a leerlo aquí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Ya estando en la agonía por morir, esta era la oración de David. Dice: y cuando llegaron los días en que David había de morir, mandó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, parte de la instrucción, de la enseñanza, de la influencia, del ejemplo, del deseo, ya moribundo, el rey David pedía por su hijo. Hasta en sus últimos momentos de su vida, animaba a Salomón a esforzarse. David en ese momento no estaba pensando en él mismo, sino que él pensaba en su hijo. David no pedía por él, David pedía por su hijo. David no estaba pensando en el pasado, David estaba pensando en el futuro. Le habló como un padre amante
que pedía que la justicia de Dios se manifestara en su vida y que él hiciera juicio. Y Dios le concedió su oración, porque la misma palabra de Dios nos enseña que Salomón fue un hombre de un juicio y de una sabiduría, hermanos, que ningún hombre se puede medir ante él. Es por ello que la misma palabra de Dios, hermanos, nos va instruyendo a nosotros como padres buscar la sabiduría de él para poder influenciar y enseñar a nuestros hijos en el hogar. Amén. De esta misma manera, hermanos, Moisés exhorta a Josué, y vamos a leer este pasaje bíblico porque aquí nos da más enseñanza a la Biblia, hermanos, para que nosotros podamos ser instruidos y para que podamos ejercer una influencia y un ejemplo dentro de nuestro hogar. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 31, versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo, a vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Moisés, hermanos, había preparado debidamente a Josué. Es cierto, no era su hijo, pero él lo veía como su hijo. ¿Por qué? Porque había estado Josué junto con Moisés en la proclamación de la ley en el monte Sinaí, lo había acompañado. Josué estuvo junto con Moisés en la guerra con los amalecitas. Josué estuvo con Moisés en la conducción del pueblo de Dios en su peregrinaje en el desierto. Y ahora a Josué, influenciado y por el ejemplo de Moisés, le tocaba a él ejercer esa influencia y esa enseñanza que recibió de parte de Moisés. Amén. En los principios, hermanos, que había aprendido y le daba una promesa. O sea, Josué había adquirido el ejemplo y la influencia de Moisés y en él se forman unos principios que estaban cimentados en la palabra de Dios. Y cuando Moisés le delega esta responsabilidad a Josué, también le da una promesa. Y esa vamos a leerla aquí mismo en Deuteronomio capítulo 37 y ahora el versículo 8, donde la palabra de Dios dice, Jehová es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Amén. O sea, qué promesa, hermanos, le da Moisés a Josué porque lo conocía su integridad, conocía el temor que tenía de Dios, conocía su conducta. ¿Por qué? Porque él lo había influenciado en el temor de Dios, él lo había enseñado. Y así como David intercede a favor de su hijo Salomón, lo mismo hace Moisés con Josué, como él lo consideraba como un hijo. Entonces, parte de esta enseñanza, hermanos, es la que usted y yo, como padres de familia, debemos de ejercer en nuestro hogar, darles palabras de ánimo, de esfuerzo, de valentía, de afrontar las cosas tales como son, de olvidarnos de la mentira, de olvidarnos de mantener cosas ocultas, porque eso no va a traer nada bueno. Entonces, la influencia de los padres dentro del hogar, basándonos en lo que la misma palabra de Dios nos dice, debe de ser un ejemplo y una influencia positiva, tanto del padre como de la madre, hacia nuestros hijos. Amén. La influencia que se da muchas veces en la casa. Hay hogares, hermanos, donde hay niños que son instruidos por padres adoptivos y muchas veces esa influencia, hermanos, es de amor, porque así lo vemos aquí con Josué, caminando con Moisés, hermano. Le decía, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y esa promesa, porque el Señor estará contigo. O sea, que no temiera, que no desmayara, porque Él va a ser su escudo, Él va a ser su guardia, Él va a ser su pronto auxilio en la tribulación. Por eso esa influencia que des, padre, madre, a tus hijos, anímalos. Hay veces que tienen problemas en la escuela, problemas como adolescentes, escúchalos, no los critiquemos. Venimos de culturas, hermanos, donde hay machismo, donde se domina, hermano, muchas veces lo que no es de Dios, una autoridad que es basada a golpes, amenazas, a gritos. Con la mirada se domina al hijo.
Y el hijo camina con un temor, con un miedo. No quieren ni siquiera hablar por el temor a qué dirá el padre. No, hermanos, esa enseñanza no es de Cristo. Debemos de permitir al niño que exprese sus sentimientos. Y ahí es a donde tú le vas a ministrar que esa influencia que está viniendo de Dios, ponerla en el corazón del niño. Y aun cuando tropiezan, aun cuando se debilitan por la edad, estar con ellos, hermanos. Porque tristemente el hogar se rompe cuando un hijo cae, ya sea en adicciones, en compañerismos o hasta en un embarazo no deseado, hermanos. En vez de abrigar a ese hijo, en vez de auxiliar a ese hijo que está lastimado, se echa afuera, se echa a la calle. ¿Qué hizo Jesús con la ovejita que estaba dañada? La fue a buscar, la curó, la lavó, la cargó. Y esa ovejita, qué amor sentiría en los brazos de Jesús. Ese hijo, si ha caído en pecado, hermano, ayúdalo, basado en lo que dice la palabra de Dios. Pedir al Señor, hermano, como lo hizo Salomón, justicia, que juzguemos con justicia y con verdad, para que tu justicia no sea la del hombre, sea la de Dios. Amén. Sí. Entonces, cuando juzguemos, hermano, pidamos en la oración, Señor, despierta el espíritu de justicia para que yo obre con justicia divina lo que tú demandas para mi casa. Pedir al Señor su gracia, hermanos. Así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos va enseñando. Le invitamos, hermano, hermana, a que en este tiempo de confinamiento en el hogar tomemos la santa palabra de Dios, escudriñemos todos los pasajes o los pasajes que tenga usted el deseo de su corazón de compartir a sus hijos. Y aquí nos van a dar muchas enseñanzas, muchos principios, y todo va a estar fundamentado en un escrito está. ¿Y esto para qué va a servir? Esto va a servir, hermanos, para unificar a la familia, para fortalecerla, para hacer un vallado en oración. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que ejerza usted el culto familiar en su casa, porque parte del culto familiar es precisamente esto, escudriñar la palabra de Dios, orar, interceder por nuestras necesidades, alabar al Señor. Pero continuemos, hermano, hablando acerca de la influencia y el ejemplo de los padres en el hogar. Tenemos que ver otro pasaje bíblico donde la misma palabra de Dios nos va a instruir, hermanos, cómo el ejemplo de tanto del padre como de la madre hacen un impacto, hermanos, que puede ser durante todo el tiempo de la vida de nuestros hijos. Vamos a considerar el caso del apóstol Pablo con Timoteo. El apóstol Pablo a Timoteo lo veía como un hijo. No era su hijo natural, pero era un hijo adoptado, un hijo en el Señor. Aquí en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 2, la escritura dice a Timoteo, fíjense cómo se expresaba el apóstol Pablo, dice, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Él empieza con estas palabras amorosas, hermanos. Pablo usa este término afectuoso. ¿Por qué? Porque instruyó, porque enseñó, porque influenció, porque inició a Timoteo en la fe cristiana. Es por eso que Pablo sentía un cariño especial por Timoteo, porque lo veía como si fuera su propio hijo de sangre. Y luego Pablo expresa en su carta el aprecio que sentía por Timoteo. Pero no olvidemos, hermanos, que Pablo escribió esta carta estando en la cárcel. Estaba prisionero en Roma. Y así se expresaba de Timoteo. Aquí en el versículo 3 y 4 de 2 de Timoteo, capítulo 1, la escritura dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo, hermano, sentía ese amor del Padre natural y oraba por Timoteo de noche y día. Versículo 4 dice, acordándome de tus lágrimas, deseando verte para llenarme de gozo. Fíjense qué palabras tan emotivas, qué palabras tan sinceras, que muchas veces, lamentablemente, ni el mismo Padre natural, hermanos,
Siente lo que sentía Pablo por Timoteo. Él le daba gracias a Dios. Pablo, en lugar de lamentarse, hermanos, de que estaba en la cárcel, recordaba los momentos gratos que pasó con Timoteo. Qué enseñanza para los padres, hermanos. Recordar junto con nuestros hijos esos momentos de alegría, de gozo que hemos pasado y los momentos de tristeza y de dolor, de prueba o de tribulación, hermanos, sacarles el mejor provecho y ver el lado positivo, abrazar a nuestros hijos y hacer lo que Pablo hacía. Dice que lloraba por él. Pero Pablo, hermanos, daba testimonio de la enseñanza que quería influir en Timoteo, porque dice, a quien sirvo desde mis mayores, o sea, al Señor, a Jehová, a quien sirvo desde mis mayores. Aquí Pablo está haciendo referencia a la enseñanza que él mismo había recibido de sus padres, y así lo hizo con Timoteo, y oraba por él noche y día. O sea, nosotros, hermanos, debemos de estar como centinelas orando noche y día por nuestros hijos. Pablo conoció e instruyó a Timoteo en su juventud. Es cierto, él no lo crió. Él lo conoció de una edad tal vez de 12, 14. En su juventud lo conoció a él. Pero Pablo sabía que su primera instrucción, Timoteo la había recibido en su casa por parte de su mamá Eunice y por parte de su abuela Loaida. Y él reconoce que esa instrucción en cuanto a los caminos de Dios la recibió en su hogar. Y vamos a leerlo. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, la escritura dice, hablando Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo hace referencia de dónde recibió su instrucción. Posiblemente el padre de Pablo, de Timoteo, ya había muerto. Por eso es de que la instrucción la recibe de su abuela y de su madre. Pablo destaca la influencia de Eunice y de Loaida, quienes lo habían educado desde su niñez en los caminos del Señor. Y por cierto, el padre de Timoteo era griego. Y aquí podemos adquirir otra enseñanza, porque nos damos cuenta, hermanos, que era un hogar disfuncional, porque el padre de Timoteo era griego, como ya lo mencionamos, y su madre era judía. Sin en cambio, hermanos, en esta unión desigual prevaleció la dedicación, la enseñanza, la influencia de la madre y de la abuela, de Loaida. Vamos a leerlo aquí en Hechos capítulo 16, el versículo 1 y 2, donde la escritura dice, después llegó a Derbe, ¿quién? Pablo. Y aquí estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, hermanos, Pablo se entera de lo bien que se hablaba de Timoteo por el testimonio que él daba. El testimonio que él daba era la enseñanza y la influencia en el cual Timoteo había sido educado por su abuela y por su madre. Y Pablo, al ver a este joven, reconoce en él, porque la gente habla de él buenas cosas, que era un hombre temeroso de Dios, instruido en la ley y de buen testimonio. Por ello, en el tiempo se le consideraba a él como un hijo, porque él sentía ese celo de Dios que se reflejaba el mismo Timoteo y él lo adopta como un hijo espiritual. Entonces aquí nos podemos dar cuenta en este pasaje de varias situaciones, cómo en un hogar disfuncional prevalece siempre el que tiene y el que guarda el temor de Dios. Amén. También vemos la influencia tanto de la madre como de la abuela dentro del hogar. Amén. ¿Para formar qué? Para formar hijos de bien. Amén. Aquí vemos, hermano, que cuando hay un hogar donde uno es creyente y el otro no, hermano,
cómo predomina el amor de Dios cuando tú eres fiel. Cómo cuando esa palabra está en el corazón de aquel o de aquella, ya sea el hombre o la mujer, serle fiel a Dios y Dios siempre va a respaldar, hermano, su palabra. Aquí vemos a la abuela, a Loaida, y vemos a Eunice, la mamá de ellos. Cuando ellos, hermano, instruyen al niño, a Timoteo, y esa palabra va, hermano, va a ser vida para ese niño, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esa palabra, hermano, que permanece en el hogar con instrucción de padres, de madres, y más me dirijo a las abuelitas. Muchas de ellas, hermano, llevan a los niños cuando el padre y la madre no quieren nada del Señor, o cuando la madre se apoya en la abuela para que cuiden a los niños. Esa enseñanza que dan las abuelitas, hermano, esa fidelidad, respaldémoslas. Qué bendición, hermano, que están instruyendo para que ese hijo sea un hijo obediente, temeroso de Dios, de buen testimonio, que ame y que honre a Dios. No se los impidamos, hermanos. Hay veces que se les niega que la abuela quiera llevar al niño a la iglesia. Lo están instruyendo para que sea una bendición para tu hogar. Y es el caso de Timoteo. Aun cuando el padre no era creyente, era griego y la madre judía. Hermanos, vemos la oposición de la palabra de Dios, pero la madre fue fiel a Dios. Y ahí está Timoteo, un siervo de Dios, que está registrado en el Santo Libro de Dios por testimonio de lo que hizo una abuela y de lo que hizo una madre. La influencia, hermano, de los padres. Y aquí vemos la influencia de la abuela y la influencia de la madre. Pidamos a Dios, hermanos, si es tu caso, acércate a Dios, séle fiel a Dios. Si es el caso tuyo que estás instruyendo a tus niños, hay estorbos, pide a Dios, que Dios te dé la sabiduría y el discernimiento para que esa palabra germine en el corazón de tus hijos. Por eso estamos llevando influencias y ejemplo de los padres. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos da otros ejemplos más de cómo la influencia tanto del padre como de la madre pueden ser positivas dentro de la casa. Nosotros, hermanos, como seres racionales, donde Dios nos ha dado las facultades de inteligencia, debemos de aplicarlas en el buen sentido. Ser inteligentes para buscar la voluntad de Dios a través de un escrito está. Tener ese razonamiento que Dios nos ha dado, hermanos, para tener una mente clara, para tener un corazón dispuesto, para poder sujetar y tener un dominio propio de nuestras emociones y de cuidar, hermanos, como algo precioso que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el labrar la educación de nuestros hijos en amor y en justicia. ¿Para qué? Para que el día de mañana, hermanos, estas joyas preciosas que Dios nos ha dado sean luz en las tinieblas, donde ellos den testimonio, hermanos, así como Timoteo lo hizo, que cuando Pablo lo vio se impactó, porque aparte de que había escuchado que hablaban bien de él lo vio. Él vio a Timoteo, hermanos, y tomó un sano juicio, diciendo, este muchacho es correcto, es honesto, tiene temor de Dios, ama a su madre, ama a su abuela, la respeta, es un hombre que crece en la palabra. Y Pablo hace su parte, lo toma como discípulo, hermanos, y labra aún más esa joya preciosa. Y nosotros sabemos, hermanos, quién fue Timoteo, un verdadero siervo de Dios. ¿Qué acaso no deseamos todo esto para nuestros hijos, para nuestras hijas? Nosotros como padres, hermanos, deseamos lo mejor para ellos. Que las caídas que nosotros hemos tenido no se las deseamos a ellos. Y si ellos se caen, hermanos, hay que levantarlos. Hay que extender ese brazo de amor y de traerlos, hermanos, consolarlos. Y si cometieron errores, hermanos, hacerles ver qué es lo que hicieron mal, con un escrito está. Darles una recomendación. ¿Hiciste esto mal? Yo te entiendo. ¿Y sabes qué? Dios nos conduce y nos lleva para sobreponernos a esos errores y decirle, como Josué, la promesa que le dan, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Ahí está el secreto, hermanos,
para tener una educación correcta, para ser un padre, una madre que influyen y que dan ejemplo dentro del hogar a nuestros hijos. En el área espiritual, hermanos, es donde se ganan las batallas. En el área espiritual, hermanos, es donde vamos a vencer la lucha espiritual que tenemos. Es por eso, hermanos, que debemos de recurrir a lo que la palabra de Dios nos dice, y que con todas estas ilustraciones bíblicas nosotros saquemos un ejemplo, que le pidamos a Dios que lo que estamos leyendo, hermanos, nosotros lo podamos discernir en el Espíritu, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa inteligencia, esa predisposición, hermanos, para hacer por obra lo que estamos leyendo. Amén. Pero continuando, hermanos, así como vemos ejemplos positivos acerca de cómo debemos de educar a los hijos, de cómo los debemos de conducir, de cómo los debemos de corregir, y estamos dando grandes pasos, hermanos. También la Biblia nos muestra la mala influencia dentro del hogar, la mala influencia de los padres, qué es lo que acarrea y qué es lo que viene. Vamos a ver un ejemplo bíblico aquí en Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo 51 y 52, donde la Escritura dice, y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabateam, que hizo pecar a Israel. Este es un ejemplo, hermanos, donde un hijo sigue el ejemplo o el mal ejemplo tanto del padre como de la madre. El rey Acab, hermanos, era el rey de Israel. Él estaba casado con Jezabel. Jezabel era una mujer fenicia, quien era sacerdotisa de la diosa Astarot. La diosa Astarot, hermanos, era la diosa de la fertilidad, de los placeres carnales. Y Jezabel, hermanos, era una sacerdotisa. La historia dice que dentro del templo, hermano, hacían sus ritos y sus ceremonias que no eran otra cosa más que orgías carnales, donde así le daban culto a su dios Astarot. Entonces nos podemos imaginar quién era Jezabel. Y sin en cambio el rey Acab, rey de los judíos, rey de Israel, se casa con ella, con una mujer pagana, con una prostituta. Por eso, el nombre de Jezabel se usa simbólicamente en la Biblia como una mujer ramera, como una mujer mala. De ahí viene el simbolismo, porque la verdadera Jezabel era esta. Ambos, tanto el padre como la madre, introdujeron la adoración y la idolatría de dioses paganos dentro del pueblo de Dios. Pero ellos empezaron en su casa. Y Ocosías, que era su hijo, toda esta influencia malévola, toda esta influencia diabólica, él absorbió. Entonces, ¿cómo esta mala influencia, hermanos, trae consecuencias? Toda esta introducción de idolatría y de falsas enseñanzas hicieron que Ocosías la siguiera, por lo que acabamos de leer en el pasaje bíblico. Por eso la Escritura dice que Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque anduvo en el camino de Jezabel y de Acab. Brevemente hemos descrito quiénes eran ellos. Y Ocosías siguió esa enseñanza. Su hijo Ocosías fue instruido así, de esa manera. Y él siguió esos falsos caminos. La misma Biblia lo dice. Aquí mismo en Primera de Reyes, capítulo número 22 y el versículo número 53, la Escritura lo dice. Porque sirvió a Baal, o sea, a los dioses paganos, y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Entonces, hermanos, ¿cómo vemos cómo una mala influencia, porque no hay una enseñanza correcta dentro del hogar, echa a perder a los hijos? Y usted va a decir, bueno, es que yo a mis hijos no les enseño ni idolatría, ni adorar a otros dioses.
Tal vez no lo haga usted como lo hizo Acab y Jezabel, pero con su conducta de irresponsabilidad, por no darle el lugar que merecen los hijos para instruirlo en el conocimiento de Dios, usted está fallando. Por su conducta de irresponsabilidad, por no orar, por no pedirle a Dios que esa casa sea cubierta, por no enseñarse los principios básicos morales y espirituales en el conocimiento de las cosas de Dios, sus hijos, hermanos, van a tomar los mismos caminos que usted está tomando. Por su irresponsabilidad de ser débil ante un vicio o ante un placer, llámese como se llame, usted está mal influenciando y enseñando a sus hijos, hermanos, a que sigan ese mismo camino. ¿Cómo un padre cristiano, hermanos, puede corregir a sus hijos cuando él está mal? ¿Cómo un padre cristiano o una madre pueden dar ejemplos a sus hijos, hermanos, cuando su relación no está conformada conforme lo manda la palabra de Dios? Amén. Entonces, por eso estos ejemplos vienen, hermanos, porque ahí nos damos cuenta que podemos influenciar de una manera positiva, pero también de una manera negativa. Amén. Por eso Por eso muchas veces en este país, hermanos, hay hermanos, hermanas que vienen a este país buscando el pan para sus hijos, buscando una provisión más. Pero tristemente, hermanos, se encuentran ellas solas, dejando familias en su país, hijos abandonados por la necesidad de que ellas vienen a suplir la necesidad de los hijos o el hombre. Y sin embargo pasan años acá y forman una familia y se olvidan de la otra. Eso, hermano, es pecar contra Dios porque el matrimonio es institución sagrada de Dios. Y todas esas influencias, hermano, las van recibiendo los hijos. El desorden, el que el hombre tiene una mujer y otra en la casa, en su país, donde ni siquiera están separados, donde aquí ya se formó un matrimonio. Solamente Dios y tú saben tu condición, hermano. Pero Dios va a tomar cuentas de todo lo que hagamos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Aquí vemos a Acab y vemos a Jezabel. Él un hombre judío y ella practicaba la idolatría. ¿Y qué consecuencias tiene ese hijo? Está recibiendo, hermano, lo que hay en esa casa. En esas casas no está el temor de Dios, no están las bases bíblicas, está el desorden. Y muchas veces en el hogar se vive un desorden. Llamas la atención cuando tú mismo estás practicando adulterio, cuando tú mismo estás practicando desorden. Pidamos a Dios, hermano, que el matrimonio es sagrado para Dios. Que ese hogar, hermano, lo enderece Dios. Que sea el ejemplo que Dios desea para las familias, para el hogar. ¿Ya? Pidamos a Dios sabiduría y sobre todo si faltamos a Dios, pidamos perdón a Dios y que el Señor nos ayude a enderezar y no lastimar a terceros, porque muchas veces está lastimando a tus mismos hijos. Así es. Amén. Ahora, hermanos, vamos a considerar una trama familiar que está escrita aquí en la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, nosotros lo hacemos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para poder entender lo que está escrito. En ningún momento nosotros de aquí estamos, hermanos, para condenar, para señalar, porque nosotros no somos nadie. Lo único que estamos haciendo, hermanos, es leer la palabra de Dios. Y lamentablemente la experiencia nos ha dicho, hermanos, que muchas de estas situaciones hoy en día se están viviendo. Es por eso que vamos a recurrir, hermanos, a un ejemplo bíblico. Y aquí vamos a considerar esta experiencia que tuvo el rey Herodes y todo lo que causó, hermanos, por satisfacer sus deseos, por satisfacer sus pasiones carnales. Cae hasta lo más bajo, mata, adultera y destruye a su propia familia. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 17, donde la palabra de Dios nos dice: porque Herodes mismo había enviado y prendido a Juan y le había atado en la cárcel a causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, pues se había casado con ella. La palabra de Dios dice
que a causa de Herodías, esposa de su hermano, mandó él a prender a Juan a la cárcel, que era esposa de Felipe. Aquí nosotros lo que podemos ver, hermanos, es de que el rey Herodes era casado, Herodías era casada. Sin en cambio, el rey Herodes se fija en la esposa de su hermano y se casa con ella. Es decir, él se divorcia de su esposa y Herodías se divorcia de su esposo y se casan y hacen un matrimonio. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y aquí vamos a abrir un paréntesis para que nosotros podamos entender, hermanos, cuál es el divorcio o la separación que Dios permite en la Biblia. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 18, la palabra de Dios nos sigue diciendo, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. O sea, Juan había sido metido a la cárcel por Herodes, porque Juan le había llamado la atención a Herodes que no se debería de meter con la esposa de su hermano. Juan se estaba basando, hermanos, a lo que la ley de Moisés prohibía, en una unión tal en la que cada cónyuge se divorciaba, dejando a su familia y dejando a sus hijos y dejando a su familia. Esto lo condenaba la ley de Moisés. Y vamos a leerlo aquí en el libro de Levíticos. En el capítulo 20, versículo 21, la palabra de Dios dice, y el que tomare la esposa de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, será sin hijos. Es decir, cuando dice cometen inmundicia, se está refiriendo a una deshonra o deshonestidad, a una cosa sucia. Juan se basaba en la ley de Moisés y además Herodes, que no era judío, él conocía quién era Juan. Él sabía que era un varón santo y justo, por lo tanto, lo que le decía Juan a Herodes tenía sentido para él, y esto lo incomodaba. Y vamos a leerlo aquí en Marcos capítulo 6, versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba. Y cuando le oía, él hacía muchas cosas y le oía de buena gana. O sea, aunque él era un impío, hermanos, él sabía que Juan lo que le estaba diciendo tenía para él un sentido común. Pero más que sentido común, tenía un apoyo bíblico, un respaldo bíblico. Porque la palabra de Dios dice que lo oía de buena gana. Es decir, dentro de la ignorancia de Herodes y de su insensatez, escuchaba de buena gana lo que le decía Juan. ¿Por qué? Porque tenía sentido. Hoy en mismo, hermanos, pasamos lo mismo. De la misma manera, la palabra de Dios nos ilustra, nos enseña cómo el divorcio no es admitido por Dios. Esto es lo que Cristo mismo nos enseña. Amén. Que el divorcio no es admitido, salvo por una situación. Eso es lo que vamos a leer. Pero en aquel entonces, hermanos, Juan se basaba en la ley de Moisés porque estaba vigente. Pero usted va a decir, bueno, esa ley ya pasó. Pero lo que no ha pasado es la palabra de Dios, lo que Cristo dice. Fíjense lo que Cristo dice aquí, San Mateo capítulo 19, versículos 3, 7 y 8. La escritura dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Versículo 7. Le dijeron, porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 8. Él les dijo, por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra esposa, pero al principio no fue así. Cristo le está diciendo que por la dureza de su corazón, Moisés había permitido eso. El divorcio fue una concesión hecha para hacer frente a cada circunstancia en lo particular. Pero nuestro Señor, hermanos, enseña claramente que la disposición del divorcio no es el ideal de la ley mosaica, sino el que Cristo enseña y rige en la ley moral. Aquí en Mateo capítulo 19, el versículo 9, la escritura dice, y yo os digo, cualquiera que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, Mateo 19, 9,
y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. En pocas palabras, hermanos, cerrando este paréntesis del divorcio, la palabra de Dios dice, por la boca de nuestro Señor Jesucristo, que de ninguna manera el divorcio es admitido, salvo por causa de fornicación, de infidelidad. Amén. Pero esto es opcional, porque tanto el hombre como la mujer se pueden reconciliar. Entonces, hermanos, hemos leído acerca de cómo debe de ser la enseñanza del padre y de la madre y cómo deben dar ejemplo dentro de su hogar para que sean hombres de bien. Abrimos un paréntesis hablando un poquito acerca del divorcio, aunque no era el tema, pero el día de hoy, hermanos, vivimos y vemos tantas familias que no están unidas, que tienen hijos, hermanos, cuando no ha habido un pacto delante de Dios. Y la exhortación está ¿para qué? Para que arregle usted sus cuentas, hermanos. Cada situación en lo particular es diferente, eso lo sabemos. Por eso debemos de recurrir a lo que dice la palabra de Dios para arreglar nuestra situación dentro de nuestro hogar y ser ejemplos y podamos influenciar a nuestros hijos en los caminos correctos. Vamos a orar, hermanos, a hacer una oración de consagración y vamos a pedir a nuestro Señor Amén. que nos dé esa sabiduría para poder entender su voluntad y para poder discernir lo que nos manda a través de su palabra y ser hombres y mujeres de bien, dando un ejemplo, una influencia a nuestros hijos para que de igual manera como Timoteo, como Josué, como Salomón, sean hombres ejemplares delante de Dios y delante del mundo. Amén. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más te pedimos, Señor, que tú nos des la oportunidad de poder entender lo que tú nos has hablado. Señor, te pedimos humildemente que todo esto que hemos escuchado a través de tu voz, porque tú nos has hablado, Señor, por tu santa palabra, caiga en nuestro corazón, Señor, caiga en nuestra mente, que tú nos des esa claridad. Amén. Para poder entender, Señor, y seguir, Señor, lo que tu enseñanza nos ha mostrado en esta mañana. Te pedimos humildemente, Señor, que tanto a los padres, tanto a la esposa como al esposo, Señor, pongas en nuestro corazón ese amor, ese juicio, ese cariño, esa bondad que tú tuviste con tus hijos, Señor, para poder nosotros ministrarles. Y si hay momentos en que tenemos que corregir, Señor, lo hagamos precisamente con amor. Hemos escuchado, Señor, también acerca de lo que tú mandas, de cómo el matrimonio se debe de conservar en su unidad. Tú nos diste la oportunidad de hacer un pacto delante de ti, Señor, a través del matrimonio. Te pedimos que bajo ninguna circunstancia no permitas que el adversario venga y quiera dividir y separar lo que tú juntaste. Pon en nuestro corazón, Padre, si es que hay problemas familiares, Señor, el que podamos hablar, reconciliarnos, ver por los hijos que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que ya no haya más casas divididas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des la oportunidad de reconciliar y de poder estar bien delante de ti primeramente, pero también delante de nuestro prójimo. Pon en nuestro corazón ese deseo por preservar lo que tú nos has dado a nuestros hijos. Que sepamos y tengamos la inteligencia para poder educarlos, para poder guiarlos, para poder enseñarles. Somos humanos, Señor, tenemos errores y faltas. Amén. Por eso nos hemos arrepentido de ellas, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos el que tú nos hayas hablado a través de tu palabra, Señor. Amén. Y te pedimos, Señor, que todo lo que escuchamos de tu santa voz, Señor, quede sembrado en nuestro corazón para darte la gloria y honra a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos con toda humildad en el nombre de ti, Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Que Dios bendiga a la familia y el hogar. Bendiciones. Amén.